Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda con el gusto de siempre Alberto Pastrana, titular de este espacio denominado Economía al Día en Pesos y Centavos, el programa de Economía y Finanzas de nuestra querida Universidad Autónoma de Querétaro, el cual pues transmitimos a través de la frecuencia 89.5 en frecuencia modulada por Radio Universidad y el 24.1 en televisión digital abierta por TV UAC. El día de hoy también me estará acompañando en esta edición del programa Economía al Día el economista Bruno de la Garza, en enlace directo, a quien saludo muy cordialmente. Bruno, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor. Todo muy bien. Un gusto en saludarte, Bruno. Bueno, pues el día de hoy, y le anuncio también a nuestro auditorio, el programa, pues bueno, se ha pregrabado, pero estaremos muy pendientes de sus comentarios a través de las diferentes redes sociales, a través de los diferentes medios universitarios. El día de hoy, para el día de hoy, primero de mayo, lunes 1 de mayo, ya el Día del Trabajo, y ya en el quinto mes del año, con algunas cifras, con algunos indicadores muy importantes con los cuales podemos comenzar esta mañana y compartirlos con usted. Bueno, pues sin mayor preámbulo, me gustaría comenzar dando la pauta de una noticia muy importante que salió a finales de la semana pasada y que pues representa un motivador para la economía mexicana. Se trata pues bueno de un incremento que estima el INEGI, es un estimador del INEGI puntual sobre el Producto Interno Bruto de nuestro país para el primer trimestre, lo que serían los meses de enero, febrero, marzo de este 2023. Este estimador se encuentra en un incremento de 1.1% con respecto al el último trimestre del año 2022. ¿Qué es lo que está pasando con este estimador? Pues le comento a usted, es mayor de lo esperado, bastante mayor de lo esperado, porque pues bueno, de alguna manera los especialistas esperaban un crecimiento de 0.8%, y bueno, sí estamos por encima de ese estimador. Y también es importante comentar con usted que bueno, quien en este momento está liderando, usted sabe, la economía y sus tres sectores, sería el sector servicios, donde están pues los restauranteros, los hoteleros, y bueno, básicamente todos y cada uno de los servicios que se proveen en nuestro país ha registrado un incremento de 1.5%, seguido de las actividades secundarias, donde está la industria de la transformación, manufactura y demás, en un incremento de 0.7%. Y estoy hablando de incrementos en referencia al trimestre anterior. Si analizamos estos datos en tasa anualizada, pues bueno, es decir, comparar este trimestre de enero a marzo de 2023 con enero-marzo de 2022, usted encontrará que bueno, el crecimiento es bastante importante, 3.8%, la base de comparación es el primer trimestre de 2022, y esto pues bueno, sí es algo digno de anunciarse, una tasa anual bastante fortalecida y un incremento trimestral de 1.1%. Pues bueno, ya le platiqué un poquito por dónde va este incremento, quiénes son los que de alguna manera lo liderean, y me gustaría conocer en este momento la opinión de nuestro experto, de nuestro economista Bruno de la Garza con respecto a esta noticia. ¿Qué opinión te merece, mi estimado Bruno? Claro que sí, doctor. Tendríamos que analizar todo el panorama completo, es decir, cómo nos encontramos a nivel México, a nivel de Norteamérica, porque nuestra mayor parte de relación comercial la llevamos a cabo con esta región, y a nivel mundial. Pero bueno, vamos primero por el apartado local, que es nuestra economía. Como nos vienes mencionando, se tiene un primer dato muy positivo por parte del INEGI, donde tenemos un incremento de la producción en términos reales, aunque el incremento es muy, muy pequeño marginalmente hablando, es de 0.3%, es muy pequeñito. No deja de ser una noticia positiva, porque además tenemos una revisión por diferentes organismos, tanto nacionales como internacionales, al alza. Recordemos que este año es un año de estabilización, es decir, el crecimiento prácticamente será lateral, no veremos altas tasas de crecimiento en nuestro país ni en la región, y de hecho se empieza a hablar de una posible recesión para la segunda mitad del año.
Bueno, en función de estos datos del primer trimestre que tenemos de crecimiento económico moderado para nuestro país, tenemos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene la expectativa de 3% para este 2023. El Fondo Monetario Internacional tiene una revisión pequeña a la alza, pasaríamos del 1.7 al 1.8%, ya es algo de crecimiento. La OCDE, este organismo regional para la cooperación y el desarrollo económico, también tiene una revisión a la alza de 0.2%, es decir, pasaríamos del 1.6 al 1.8% para este 2023. La CEPAL, de igual forma, tiene una revisión a la alza del 1.1 al 1.5, el Banco Mundial de 0.9 a 1.5. Vemos que nos estamos ubicando sobre el 1%, pero debajo del 2%. Salvo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene esta expectativa de crecimiento de 3%, que se ve tal vez un poco complicada para la situación tanto nacional como internacional, vemos que los demás organismos se ubican por debajo del 2%. Y Standard & Poor's, que tiene una revisión bastante optimista, porque había pronosticado un crecimiento del 0.8% para nuestro país en este año y pasa al 1.3%, es decir, sería un crecimiento de medio punto prácticamente. Quien tenemos que presenta la única revisión a la baja sería Banco de México, curiosamente, que son quienes tienen los datos de primera mano en función de la inflación, porque ellos pues son los encargados de la política monetaria y de disminuir esta inflación, y lo cual genera la expansión a través del producto, es decir, del crecimiento económico. Y ellos prevén una reducción del 1.8 al 1.6 para este año. Pero algo positivo que podemos resaltar o destacar es que nos encontramos sobre este margen del 1.5% y por debajo del 2%. Es decir, no estaríamos en crecimiento cero ni en tasas negativas, que ya es algo positivo dadas las condiciones macroeconómicas. ¿Cuáles son los motores que impulsan el crecimiento económico? Ya hemos hablado de un sector servicios que ya se encuentra de una forma más pujante dentro de nuestra economía por la reactivación económica. Lo mismo ha sucedido en otras partes del mundo en este momento. Tenemos una moneda muy fortalecida, ya nos has referido en otros programas que después del real brasileño, el peso mexicano es el que ha tenido el mejor desempeño dentro de la región en comparación con el dólar. Tenemos un dólar pues ciertamente que se ha encontrado desfavorecido o que ha tenido unas depreciaciones en todo lo que va del año y parte del año pasado también, derivado de su expansión cuantitativa, es decir, pues imprimen más billetes para darle a la gente a gastar. Durante la pandemia todavía tenemos este exceso de liquidez de dólares en el mercado, lo cual genera que su moneda pues prácticamente presente varios periodos con depreciación. El peso se encuentra sólido dentro de la región, el peso se aprecia, el dólar se deprecia, y entonces tenemos este superpeso que ya hemos referido tanto en el programa, lo cual trae algunas ventajas, tener cierta solidez. Esta relocalización de la función productiva de varias partes del mundo, el decir, nos podemos instalar dentro de México y no solamente tienes acceso al mercado mexicano de más de 120 millones de habitantes, sino que además pues tienes acceso al mercado norteamericano, porque tenemos el tratado México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC, que le da acceso a las economías que quieran instalarse dentro de nuestro país, a todo el mercado estadounidense con más de 300 millones de habitantes y a todo el mercado además canadiense también. Entonces se vuelve sumamente atractiva la economía mexicana en este momento en particular. Este es un momento de coyuntura económica que puede ser aprovechado, que ya está siendo positivo para nuestro país. Ya estamos viendo cómo llegan estos flujos de inversión extranjera directa. Hemos visto cómo a pesar de la pandemia esos flujos han sido crecientes en relación, si comparamos año por año, a partir de la disminución de actividades económicas, cuando se vuelve a incentivar la operatividad de la función productiva, pues vemos cómo va creciendo año con año esta inversión extranjera directa en nuestro país. Ya hemos hablado recientemente de la instalación que se ha anunciado de Tesla en Nuevo León, de la instalación de BMW en San Luis Potosí, hablando en particular a este sector de los autos eléctricos, pero también tenemos una industria automotriz pues sumamente sólida dentro de la región. Tenemos una industria dedicada a la fabricación de componentes de línea blanca, de microcomponentes
de productos tecnológicos relacionados con la computación y en este sentido, bueno, pues somos una economía pujante en la realización de manufacturas de este tipo de productos, que además recordemos que el sector secundario es el más productivo dentro de los tres y nosotros producimos parte de la cadena productiva de este sector secundario, lo cual pues ha generado estos flujos económicos, esta atraída de inversión extranjera directa que ha generado datos positivos y que esperemos que siga generando datos positivos durante el resto del año. Pero bueno, hay que poner atención en cuál es la coyuntura macroeconómica y cuáles son los factores que pueden afectar este desempeño económico. Esto pese a la falta de políticas proactivas en materia de inversiones productivas. Recordemos que en particular esta administración, bueno, le ha apostado a ciertos proyectos en específico, pero no se ha caracterizado por impulsar estas inversiones productivas y llevarlas a un nivel tal vez más general para la totalidad del sector industrial. Entonces tenemos algunas preocupaciones internas. Vamos a hablar primero de las internas y en un momento más hablamos de las externas. Dentro de las internas, pues podríamos hablar del apartado seguridad, que eso lo podemos ver, bueno, tangiblemente todos los ciudadanos dentro del país. Aquí en Querétaro, bueno, vivimos una situación tal vez un poco más tranquila en comparación con el resto del país, pero bueno, esto es una situación que debe de resaltarse porque recordemos que esta llegada de inversión extranjera directa en cierta medida se podría ver afectada si tuviéramos pues un deterioro de la situación de seguridad de forma general en nuestra economía. Hablando específicamente de la cuestión económica, también podríamos señalar la necesidad de suministro de agua. Ese ha sido un problema constante, no de la actual administración, sino en México, pues, a través del desarrollo de su historia. Este es un problema tanto de México como de muchas economías en el mundo. Y el suministro de agua, bueno, pues era algo necesario para la instalación de estas empresas que van llegando a nuestro país, tanto como la generación de energía eléctrica. En el corto plazo preocupa por la cuestión de este incremento en la demanda de energía. Si es complicado abastecer a una población como la que tenemos en nuestro país, bueno, ahora abastecerla más, la instalación de las empresas que puedan llegar, bueno, presenta un reto en el corto plazo, porque ya el programa pasado hablábamos de la adquisición de 13 plantas de Iberdrola por parte del gobierno federal, donde una va a ser eólica, todas las demás no van a ser principalmente de combustibles, pero esta es una inversión de largo plazo. Entonces, esperaremos ver tal vez cómo pueda esta compra de las plantas subsanar en cierta medida la demanda, pero pues es una inversión más que nada de largo plazo. De esta forma podemos ver desde 2021 la entrada de aproximadamente 32 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, lo cual nos coloca dentro del top de estos 10 países con mayor recepción de capital productivo en el mundo. Entonces, estas son las ventajas que podemos nosotros visualizar, que estarían generando estos datos positivos que tenemos pese a toda la coyuntura que estamos viviendo actualmente en el mundo, Alberto. O sea, que de alguna manera, ante un panorama bastante complejo diría yo, más que complicado, a nivel internacional, sobre todo con lo que vivimos ahorita con los precios del petróleo, que de alguna manera han estado en descenso en estas últimas semanas, en estos últimos días, y que terminan afectando directamente la economía mexicana, puesto que, pues bueno, sabemos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues esperaba una cotización para este año, por lo menos en sus criterios de política económica, de $68, y han andado oscilando los valores por ahí, pero tantito debajo. De hecho, en el precio promedio del barril de petróleo de mezcla mexicana, lo que sería desde enero a la fecha, el promedio está en 66.9, para estar exactos y precisos con el cálculo. Y esto, pues bueno, representa poco menos de $2 de diferencia por barril de petróleo en estimación, que pues obviamente implican pérdidas pues ya millonarias de algunos miles de dólares, de millones de dólares en cuanto a pérdidas estimadas por el SAT, y que obviamente pues es en detrimento de la economía mexicana.
estaremos también pues pendientes, ¿no?, de lo que comentas, mi estimado Bruno, porque evidentemente hay buenas noticias, hay este estimador del INEGI, del Producto Interno Bruto, ahora lo que nos comentas de la inversión extranjera directa, que también puede ser un motor importantísimo para nuestra economía, pero por el otro lado algunas cifras macroeconómicas que podrían en un momento determinado afectarnos y que bueno, también podrían estar compensando pues estas buenas noticias, ¿no? Recordándole a nuestro auditorio más o menos digamos, el panorama de indicadores, cómo anda en este momento nuestro país. Inflación reportada, tasa anual de 6.24%, siendo la inflación subyacente pues mayor que esta, 7.75%. Acuérdese usted, la inflación subyacente no considera pues los precios más volátiles, ¿no? Sobre todo energías, algunos productos agrícolas, y bueno, pues también representa un buen indicador de cómo se está moviendo el incremento de precios a nivel México, a nivel país. La tasa objetivo, la tasa de referencia que utiliza el Banco de México para controlar un poquito este efecto de la inflación, se encuentra en estos momentos en 11.25% y se espera, por lo menos por lo que se ha anticipado, que en su reunión de la segunda semana de mayo, el Banco de México anuncie otro incremento más, eso es de acuerdo a los expertos, a los analistas, de 25 puntos base más, dejando muy probablemente por un buen rato la tasa objetivo del Banco de México en 11.5% y esperando quizá el primer retorno de esta tasa, el primer descenso hacia finales de este año 2023, pero bueno, tal vez es muy temprano todavía para analizar. Ya vemos que las cosas se mueven de una manera pues bastante vertiginosa y luego hay noticias que de alguna manera cambian todo. Y comentándole un poquito de qué se trata el impacto de estos $2 de diferencia, implican el $2 de diferencia en el cotizador o en el estimador del precio de petróleo mexicano internacional, es un impacto de 23.608 millones de pesos. 23.608 millones de pesos que Hacienda está dejando de recibir, que de alguna manera tendría que compensar. Es importante también entender que, pues bueno, de alguna manera siempre se puede ir más o menos ajustando este estimador, pero sí en los criterios de política económica pues son muy importantes para saber pues bueno, de alguna manera cómo se va a encontrar determinado el ingreso en las arcas públicas y de ahí la planeación completa de la ejecución de los diferentes programas de gobierno para 2023. Entonces, pues bueno, hay algunos datos contrastantes. Mi estimado Bruno, ¿alguna opinión en este sentido? Sí, claro. De hecho, no hemos comentado la coyuntura macroeconómica, que es la que nos debe de preocupar. Tal vez no preocupar, sino debemos de poner atención en ella. ¿Qué sucede en Estados Unidos? En México estamos diciendo, tenemos una expansión, un crecimiento del 1.1, de acuerdo a datos del INEGI, cuando esperábamos un crecimiento de 0.8, y en Estados Unidos dicen, tenemos una disminución del crecimiento al 1.1. Sí, también. Estamos en el mismo nivel, pero para ellos es de crecimiento, para nosotros es un crecimiento tal vez adicional al esperado, donde ellos refieren con sus datos de primer trimestre que si bien el gasto en consumo se mantiene estable, es decir, en el primer trimestre tuvieron un crecimiento de gasto y consumo de 3.7%, el cual se debe principalmente al crecimiento del mes de febrero. Se tiene un crecimiento general de la economía bastante limitado o reducido, pese a las políticas que se han aplicado en Estados Unidos para poder pues crecer a una tasa mayor y recuperar estas fuentes de trabajo que se habían destruido y que posteriormente la gente no quería ocupar cuando se reactivó la economía. El principal problema que tienen ellos actualmente es igual que nosotros, la inflación subyacente que presiona a la alza. No ha disminuido esta inflación, no se ha beneficiado por la cuestión de tener los bonos directos a las personas para que puedan realizar gasto en consumo. Y además tenemos esta tasa de referencia sumamente alta que pasó de 4.75 a 5% en Estados Unidos, que recordemos que esta es la tasa más alta que han tenido desde la década de los 80s. Entonces están viviendo realmente una disminución del crecimiento económico que no habían presentado, que no habían ellos enfrentado con anterioridad, porque realmente al momento de tener alguna crisis económica, pues tal vez salían de ella con la cuestión de poder imprimir
dólares en este momento se les está complicando un poco más, y eso lo podemos ver tanto en el consumo, que no ha crecido lo que ellos han esperado, la inflación subyacente que sigue presionando a la alza, lo cual pues genera expectativa en relación a qué sucederá con los incrementos de la tasa de interés en Estados Unidos. Y además se presenta un dato muy interesante por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. El índice de ventas pendientes, es decir, de las casas de segundo uso, las no nuevas, cayó en este primer trimestre un 5.2%. Este es un indicador bueno de llamar la atención dentro del mercado estadounidense, porque está hablando de una contracción en el sector inmobiliario que, bueno, siempre ha sido un indicador pues sumamente relevante dentro de la economía de Estados Unidos. Esto en un contexto donde vemos que la Unión Europea también se encuentra en desaceleración económica. Es una región muy grande, tendríamos que analizar concretamente pues algunos países, pero de forma general también tienen una desaceleración porque tuvieron una política económica que tardó más en aplicar una política monetaria restrictiva por la misma cuestión de su heterogeneidad. Y tenemos una economía asiática donde China ya está creciendo al 2.2%, ya está recuperando sus tasas de crecimiento, ellos principalmente derivado de que ya levantaron las medidas restrictivas contra el COVID. Entonces, la situación mundial de forma general se presenta heterogénea, pero con una revisión a la baja. Y con estos riesgos que presionan a la economía de Estados Unidos, que sabemos que si ellos entran en recesión para el segundo semestre de 2023, muy probablemente sea un efecto que pues tenga una repercusión de contagio en nuestra economía. Dentro de los datos positivos que podemos presentar también en el contexto macroeconómico, sería el de los precios a los alimentos. Recordemos que ya habíamos hablado de una posible crisis alimentaria que se pudiera generar derivado de la ruptura de las cadenas de suministro. Esto hubiera sido algo sumamente grave. Cuando vemos, de acuerdo con datos de la FAO, que ya se suman un mes más a la baja, de acuerdo con el índice de precios de los alimentos. Es decir, en marzo de este año, ya teníamos el índice en el nivel de 126.9, es un índice que mide el nivel de precios de los alimentos, cuando hace un año exactamente el índice se encontraba cerca de 160, que fue su nivel más alto. Es decir, en un año ya cayó un 20.5% el promedio de los precios de los alimentos a nivel mundial. Lo cual, bueno, pues es algo sumamente adecuado, porque recordemos que si bien medimos la inflación con un índice que recupera un promedio de todos los productos, el consumo, por lo menos representativo de los mexicanos, se va a centrar principalmente en vivienda, transporte y alimentación. Entonces, si tenemos estos niveles de precios de los alimentos a nivel global a la baja, esto, bueno, pues es algo sumamente positivo. Dentro de esta inflación subyacente que persiste, bueno, vemos que los alimentos no persisten de la misma forma, y lo cual podría sentar pues algunas bases de crecimiento ya para el 2024 o 2025. Y bueno, pues sí, como lo que nos platicas, mi estimado Bruno, son datos pues bastante contrastantes, hay una coyuntura interesante. Y bueno, este anuncio que nos haces y que de alguna manera muchos analistas han dejado ver esta probable recesión, incluso ante este clima, pues el peso del petróleo internacional es que empieza como a disminuir ante temores, ¿no?, de esta recesión, pues entonces hay una especie de reserva con respecto a la demanda de petróleo internacional, y esto ha estado ocasionando pues un efecto ahí como dominó en la economía. Parece como que los datos macroeconómicos de Estados Unidos no son lo que se esperaba en cuanto a crecimiento, y esto está provocando pues bueno un anticipo de recesión. Se ha platicado, incluso recuerdo a finales del año 2022 se anunciaba ya una muy probable caída del peso, cosa que todavía no ha ocurrido, y que bueno, y ojalá no ocurra, pero sí es de destacarse que bueno, los analistas todavía anticipan pues un efecto que todavía no se ha dejado ver completamente por este tema del COVID, ¿no?, del cual al haber inyectado, como tú bien lo mencionas, una cantidad importante de billete o de circulante en la economía norteamericana, pues bueno, se afectaron tal vez en detrimento de la economía de hoy los indicadores de la inflación. Bueno, pues hasta aquí de noticias en materia económica y financiera en el programa del día de hoy. Es tiempo pues ya de despedirnos, mi estimado Bruno. Un gusto, un placer compartir contigo los micrófonos. Muchas gracias.
No, al contrario, hasta luego. Bueno, pues a todos los que nos miraron y nos escucharon a través de los medios universitarios, les agradecemos el favor de su atención y nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal y misma frecuencia en su programa Economía al Día en Pesos y Centavos. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.